En esta segunda conferencia voy a tocar el problema de la relación entre la medicina y el enfermo. Cuando digo medicina me refiero a quienes la ejercen, todo el cuerpo de médicos y enfermeros y otros agentes de salud, así también los científicos investigadores que pueden estar relacionados con este tema. Voy a tocar 4 puntos. El primero, el tratamiento terapéutico, luego el problema del dolor y la analgesia, en tercer lugar, el consentimiento informado del paciente y finalmente la investigación y la experimentación sobre humanos. El primer punto es el del tratamiento médico. La carta a los agentes de la salud del Pontificio Consejo para los Agentes de la Salud lo define de la siguiente manera: es la ejecución de intervenciones curativas y sanables por medio de las cuales se obtiene la recuperación de la salud y la reintegración personal y social del paciente. Se trata pues de una actividad propiamente médica, dirigida a combatir la enfermedad en sus causas, en sus manifestaciones, en sus complicaciones. En cambio, lo que se llama rehabilitación es un conjunto de medidas médicas, fisioterapéuticas, psicológicas, de adiestramiento funcional, que están orientadas a restablecer o mejorar la eficiencia psicofísica de personas que en diversas formas tienen disminuidas sus capacidades, sea de integración, de relación, de producción laboral, etc. El Papa Juan Pablo II, en la encíclica Dolentium Hominum, número 2, dice que tienen como objetivo no solamente el bien y la salud del cuerpo, sino la persona como tal, que en el cuerpo es golpeada por el mal. Esto es muy importante, este enfoque, porque el enfoque realista y sobre todo el enfoque cristiano siempre mira al hombre como un todo, la persona como un todo. Nunca el objeto de la medicina va a ser exclusivamente el cuerpo, ¿no? Por eso en algún documento del magisterio, como es la instrucción Donum Vitae, recogida después en el Catecismo de la Iglesia Católica, se va a hablar del hombre como una totalidad unificada, de modo tal de que cuando, como dice allí ese documento, cuando se tocan tejidos o el cuerpo, en realidad no se están tocando solo tejidos o el cuerpo humano, sino la persona en su totalidad. El tratamiento puede llegar a ser objeto de obligaciones morales, tanto por parte de los médicos como de las personas enfermas, evidentemente que en distinta proporción en uno y en otro, porque la responsabilidad en el cuidado de la salud es parte del mandamiento que exige cuidarse uno mismo, ¿no? Ese no matar, quinto mandamiento, en su expresión positiva es cuidar la salud, respetar la vida, e impone obligaciones positivas, aunque evidentemente estas tienen sus límites y varían según también las circunstancias en las que está la persona. Como dice la declaración sobre la eutanasia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la obligación de cuidarse y hacerse curar, ¿no? Dice, los que cuidan a los enfermos tienen la responsabilidad de prestar su servicio con toda diligencia y suministrar los remedios que juzguen necesarios o útiles. Y no solamente los medicamentos específicos para sanar, sino también los lenitivos del dolor y de alivio de una condición insanable. Es decir, cuando no se puede sanar, están obligados o estamos obligados por lo menos a ayudar a aliviar el dolor, el sufrimiento, ¿no? Cuando hay imposibilidad de curar, el agente de salud jamás debe renunciar a cuidar, ¿no? Curar y cuidar son dos cosas que se complementan, pero son distintas. Cuando no se puede curar, la obligación de cuidar sigue exigiendo, ¿no? La ciencia, aun cuando no pueda sanar, dice un documento de la Iglesia, puede y debe cuidar y asistir al enfermo. Más propiamente está obligado a practicar todos los cuidados proporcionados, pero no está obligado a recurrir a los que son desproporcionados,
como se expresó Juan Pablo II a los participantes de un curso de estudios sobre preleucemia el 15 de noviembre de 1985. Esta última frase del Papa Juan Pablo II nos introduce en uno de los conceptos más importantes y delicados del trato de los enfermos, el de determinar qué es lo que son los medios ordinarios y extraordinarios, o como se prefiere hoy en día, los medios proporcionados y desproporcionados. Se juzgan con relación al enfermo como ordinarios o proporcionados los tratamientos que representan una relación de debida proporción, de ahí vienen proporcionados, entre los medios que se emplean y el fin que se persigue. Algunos de estos medios ordinarios se consideran más que ordinarios, comunes o mínimos, es decir, más que ordinarios. Por lo tanto, para darle un nombre, que eso varía en los distintos autores, decimos así, comunes o mínimos. En medios minimales se escucha algunas veces. Donde no se observe esa proporción entre lo que se puede hacer y lo que se puede esperar de estos medios, esos tratamientos pasarán a considerarse extraordinarios o más bien, como hoy en día se prefiere porque es más preciso, desproporcionados. Bajando un poquito más a lo concreto, se consideran en primer lugar medios ordinarios aquellos que en un determinado tiempo y lugar, primero, pueden ser usados por la generalidad de las personas, segundo, sin gastos financieros excesivos, tercero, con buenas esperanzas de eficacia terapéutica y cuarto, sin tener que superar dolores atroces y una repugnancia profunda. En cambio, segundo lugar, medios extraordinarios son los que comportan características opuestas, o sea, cuando fallan alguna de estas condiciones, evidentemente nos encontramos frente a una intervención desproporcionada. Tercer lugar, medios mínimos o normales son los que normalmente y en las condiciones habituales están destinados al menos simplemente a mantener la vida, por ejemplo, alimentación, transfusiones de sangre, inyecciones, ¿no? Y sobre todo alimentación e hidratación. Dice la Carta a los Agentes de la Salud, que ya cité antes, la alimentación y la hidratación, aún artificialmente administradas, son partes de los tratamientos normales que siempre se le han de proporcionar al enfermo cuando no resultan gravosos para él. Su indebida suspensión significa una verdadera y propia eutanasia. Subrayo aquí esta condición que pone la Carta a los Agentes de la Salud y que la ponen también todos los documentos que hablan del mismo tema, ¿no? Cuando no resultan gravosos para la persona, porque puede ser que incluso la misma hidratación y la misma alimentación, como se tiene que hacer a través de sonda y todo eso, en algunos casos o en algunas etapas de una enfermedad, también eso pueda resultar invasivo y ya ser fuente de sufrimiento para el mismo enfermo. Entonces ese es el límite, ¿no? No se está renunciando a no darle alimentación y hidratación a una persona, sino que eso mismo ya le hace físicamente daño. Observemos que dice ese texto que leí, que cuando se suspende indebidamente, o sea, no por el bien del paciente, porque le está haciendo daño, ¿no? Sino simplemente porque se lo quiere dejar morir, esto es propiamente una verdadera eutanasia. Un caso que fue emblemático al respecto, muy conocido, muy discutido en su momento, fue el de esta mujer norteamericana, Terri Schiavo, muchos años en estado aparentemente, según decían los médicos, vegetativos, y que su ex esposo, porque se había él separado de ella después de la situación en la cual ella quedó en ese estado, él pedía, porque quería casarse con otra persona, que se le retirara todo medio de mantenimiento en vida artificial, decía él, pero en realidad lo único que se hacía era mantenerla en la hidratación y la alimentación. Esto fue muy discutido, finalmente evidentemente se le practicó retirar estos medios y se la condenó de esta manera a muerte. Una muerte atroz al punto, porque realmente la muerte por
por falta de alimentación es enormemente dolorosa, y por eso es que los médicos que practicaron esto, contra la voluntad de sus propios padres, que se ofrecían ellos a cuidarla hasta su muerte natural, ¿no? Solo por pedido del esposo, que consiguió mucho apoyo político, porque de esta manera se introducía ciertamente un antecedente fuertísimo para aprobar luego leyes de eutanasia, o aprobar la eutanasia o aprobar leyes más amplias de la eutanasia, ¿no? Contra, digo, la voluntad de ellos y contra manifestaciones muy grandes, sobre todo de parte de la Iglesia, la tuvieron que sedar con morfina para que pudiera llevar adelante estos dolores, ¿no? Como podemos observar, los términos ordinario y extraordinarios, o como se prefiere hoy en día, proporcionados y desproporcionados, tienen algo de relativos. Es decir, deben establecerse según criterios que pueden ir ser cambiantes. Por eso decía, cuando los definí, dije aquellos que en un determinado tiempo y lugar, ¿no?, son usados o pueden ser usados por la mayoría de las personas, etc. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que puede ser proporcionado en un determinado lugar y en un determinado momento histórico, en otro, porque todos acceden, porque la medicina está bastante avanzada, en otro lugar donde la medicina es más precaria o no hay instrumentos, realmente eso puede ser que no esté todo al alcance de todos, puede ser que sea enormemente oneroso, lo que en otro lugar no lo es, y por lo tanto entonces hay que manejarse con esos criterios, ¿no? Además, el avance de la ciencia médica, que va haciendo tratamientos que antes eran muy dolorosos, cada vez menos invasivos, tratamientos de los que antes tenían muy poca expectativa de éxito, ahora lo tienen mucho más, porque ha avanzado la medicina, los instrumentos y otros elementos. Entonces todo esto, lo que antes era desproporcionado, ahora no lo es. Quizá lo que en este momento es desproporcionado en un lugar, no lo es en otro. Entonces hay que tener en cuenta de que esto no es algo que se puede en un manual decir, entonces tal tratamiento es desproporcionado, tal tratamiento es proporcionado, porque lo puede ser en un momento dado y en otro momento no, en un lugar sí, en otro lugar no. Antiguamente se tomaban 3 parámetros para determinar esta distinción entre lo proporcionado y desproporcionado, y eran los gastos, las molestias que causaba y el horror que causa y la incertidumbre del éxito, ¿no? Hoy en día se proponen otros criterios o parámetros que quizá en realidad sean los mismos, pero presentados desde otro punto de vista, creo que más comprensibles, o que permiten hacer una mejor evaluación. El primero de ellos es cuál es el grado de buen éxito previsible de este tratamiento o medicina o intervención. O sea, grado de buen éxito significa el alargamiento de vida, que se puede esperar como resultado en cuanto al alargamiento y calidad de vida de la persona, ¿no? Porque aquí se aplica un axioma que dice parum pro nihilo reputatur, lo que es poco se considera prácticamente nada, ¿no? Por lo tanto, el alargamiento breve de la vida o las escasas esperanzas de curación se consideran como prácticamente nada, ¿no? Primera cosa importante, ¿no? En segundo lugar, el segundo parámetro es qué esperanza de buen éxito se puede atribuir a la intervención médica, ¿no? Es la calidad, entonces, la efectividad del mismo tratamiento, la misma intervención, porque se aplica un segundo, entonces, aquí axioma, ad inutile nemo tenetur. Nadie está obligado a esfuerzos que son inútiles o que no dan buenos resultados. Y finalmente, ya más de orden subjetivo, el tercer parámetro es cuáles son las dificultades que habrá que sortear para obtener o aplicar los medios, ¿no? Es decir, la repugnancia, los sacrificios, los gastos que tiene que hacer la persona o la familia. Aquí se está aplicando un tercer axioma, non est tanto dolore digna salus, ¿no? No vale la pena conseguir la salud a costa de tanto dolor, ¿no? O sufrimiento, o privaciones, etc.
De todo esto podemos establecer entonces 4 principios prácticos. En primer lugar, primer principio, práctico moral, ¿no? Tanto el médico como el enfermo están obligados a adoptar los medios ordinarios o proporcionados, y especialmente los que hemos llamado mínimos o normales. Sobre este punto señalo la última intervención de la Congregación para la Doctrina de la Fe, realizada bajo el pontificado de Benedicto XVI en el año 2007. La congregación responde a 2 cuestiones planteadas 2 años antes, 2005, por el presidente de la Conferencia Episcopal Norteamericana, Monseñor William Skeilstad, y que hace 2 preguntas, ¿no? Primera pregunta, hacía: ¿es moralmente obligatorio suministrar alimento y agua, medios minimales lo hemos llamado, ¿no? Alimentación e hidratación, por vías naturales o artificiales al paciente en estado vegetativo, a menos que estos alimentos no puedan ser asimilados por el cuerpo del paciente o no se le puedan suministrar sin causar una notable molestia física? Respuesta: sí. Suministrar alimento y agua, incluso por vía artificial, es en principio un medio ordinario y proporcionado para la conservación de la vida. Por lo tanto, es obligatorio en la medida y mientras se demuestre que cumple su propia finalidad, que consiste en procurar la hidratación y la nutrición del paciente. De este modo se evita el sufrimiento y la muerte derivados de la inanición y la deshidratación. Segunda pregunta: si la nutrición y la hidratación se suministran por vías artificiales a un paciente en estado vegetativo permanente, ¿pueden ser interrumpidos cuando los médicos competentes juzgan con certeza moral que el paciente jamás recuperará la conciencia? Respuesta: no. Un paciente en estado vegetativo permanente es una persona con su dignidad humana fundamental, por lo cual se le deben los cuidados ordinarios y proporcionados, que incluyen en principio la suministración de agua y alimentos, incluso por vías artificiales. Es entonces el primer principio práctico. Segundo principio práctico: en ausencia de otros medios, es lícito recurrir con el consentimiento del enfermo. Aquí entonces esto ya abre otro tema del cual trataré a continuación. Entonces, lícito recurrir con el consentimiento del enfermo a los medios de que dispone la medicina más avanzada, aun si están en fase experimental y no exentos de algunos riesgos. Eso abrirá la puerta al último tema que trataremos, ¿no? Entonces, el consentimiento del enfermo y la posibilidad de acceder a algo que está todavía en fase experimental. Segundo principio. Esos 2 temas entonces los voy a tratar a continuación. Tercer principio: en línea general no hay obligación moral de recurrir a los medios extraordinarios. Línea general. Dice un texto del Magisterio: no se puede imponer a ninguno la obligación de acoger un tipo de tratamiento que, aunque ya esté en uso, no está aún exento de peligros o es demasiado oneroso. Este rechazo no equivale al suicidio. Antes bien puede significar o simple aceptación de la condición humana o deseo de evitar el uso de un dispositivo médico desproporcionado a los resultados que se podrían esperar. Este tercer principio exige algunas aclaraciones, ¿no? Porque acabo de decir, en línea general se dice, quiere decir que admite excepciones. Por ejemplo, cuando las circunstancias, según ciertas circunstancias, el enfermo es necesario para otros, un padre de familia, un hombre político especialmente necesario en una coyuntura política, etc. Entonces, cuando ocurre esto, a veces se consulta mucho. Las consultas nos pueden llegar, por ejemplo, de madres de familia con hijos pequeños y preguntan por qué ya se le está haciendo pesado el recurrir a ciertos medios extraordinarios, ¿no? Tratamientos extraordinarios, difíciles, arduos. Preguntan si tienen obligación de seguir intentándolo o pueden dejarlo todo en las manos de Dios, es decir, prácticamente aceptar la posibilidad de la muerte en poco tiempo. Y cuando se trata, entonces aquí viene, bueno, en principio nadie está obligado, dice, en líneas generales, pero si la persona tiene otros a su cargo, hay alguien que depende y la necesita, y esto todavía mantiene ciertas esperanzas de producir algún éxito y alargar considerablemente la vida, por lo menos el intentarlo en la medida de lo posible
digamos, habría una cierta obligación, ¿no? No absoluta, por supuesto, porque los criterios que manejé antes también uno hablaba de la repugnancia, de cuánto cueste. A veces hay personas realmente que el seguir luchando y aceptando los dolores, la menomación y tantas cosas que imponen algunos tratamientos como efectos secundarios, se les hace realmente una cruz casi insoportable en algunas situaciones. Pero bueno, habrá que examinar cada uno de los casos. Entonces, primera aclaración, que admite excepciones. Segunda aclaración, que decimos nadie está obligado. No estar obligado no significa que está prohibido ni que es desaconsejable, ¿no? Simplemente que no está obligado. Tercera aclaración, que son distintas las obligaciones del paciente y las que tiene el médico. El paciente puede renunciar. Estamos hablando de medios extraordinarios, ¿no? Onerosos, pesados, difíciles, duros. El paciente puede renunciar. En cambio, el médico está obligado a hacer todo cuanto puede de su parte, aún con poca o nula esperanza, cuando el paciente lo pide con derecho. Porque si es el paciente el que quiere seguir intentándolo, por más que el médico vea que esto es medio inútil, bueno, pero está el pedido del paciente. Entonces, el paciente puede renunciar a veces antes que el médico. Eso es lo que significa esta aclaración, ¿no? También puede el proponer o sugerir los medios extraordinarios, ¿no? Y también puede utilizarlos él mismo, el médico, cuando hay esperanzas serias de salvar al paciente, que no le puede dar el consentimiento, por ejemplo, porque está desprovisto de conciencia, como ocurre en algunos casos. Bueno, y último principio práctico, es lícito interrumpir la aplicación de tales medios desproporcionados o en vías de experimentación cuando los resultados, después de empezar a aplicarlos, empiezan a defraudar las esperanzas que se habían puesto en ellos. A veces parece que esto podría resultar, podemos intentar esta vía, y cuando se comienza se ve que no dan los resultados. Entonces, se puede, aun cuando se haya comenzado, una vez comenzado, si empiezan a saltar estos resultados negativos o como se desproporcionados a lo que se está haciendo, las expectativas de vida, bueno, frenar y decir, bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? Es simplemente una manera de aceptar una realidad. El segundo punto surge justamente de algunos de los principios que hemos dado, ¿no? Es el tema del dolor y el esfuerzo por suprimirlo, ¿no? Como dijimos, cuando no se puede curar, por lo menos se debe cuidar, ¿no? Y hoy en día se usa mucho el término, y hay toda una rama de la medicina, que es el tema de los cuidados paliativos, o sea, todo aquello que pueda paliar de alguna manera, disminuir el sufrimiento de la persona. Sobre este punto concreto, ¿no? Analgesia y anestesia, la declaración sobre la eutanasia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el apartado tercero de ese breve documento, dice lo siguiente: el dolor físico es ciertamente un elemento inevitable de la condición humana. A nivel biológico constituye un signo cuya utilidad es innegable, porque claro, los dolores nos avisan de que hay algo que anda mal. Si no nos doliera el estómago, no sabríamos que estamos enfermos. Si no tenemos fiebre, no detectaríamos determinado tipo de padecimiento, ¿no? Entonces cumple una función y tiene una utilidad innegable, pero puesto que atañe a la vida psicológica del hombre, porque el dolor es dolor humano, la persona frente al dolor reacciona de una determinada manera que la puede llevar a ciertas actitudes que puede incluso, algunas de ellas puede ser la desesperación, la angustia, ¿no? Entonces, como afecta a la vida psicológica del hombre, a menudo supera su utilidad biológica y por ello puede asumir una dimensión tal que suscite el deseo de eliminarlo a cualquier precio. Sin embargo, según la doctrina cristiana, el dolor, sobre todo en los últimos momentos de la vida, asume un significado particular en el plan salvífico de Dios. Es en efecto una participación en la pasión de Cristo y es unión al sacrificio redentor que Él ha ofrecido en obsequio a la voluntad del Padre.
No debe, por tanto, sorprender si algunos cristianos desean moderar el uso de los analgésicos para aceptar voluntariamente al menos una parte de sus aflicciones y asociarse así de manera consciente a los padecimientos de Cristo. No sería, sin embargo, prudente imponer como norma general un comportamiento heroico determinado. Al contrario, la prudencia humana y cristiana sugiere para la mayor parte de los enfermos el uso de las medicinas que sean adecuadas para aliviar o suprimir el dolor, aunque de ellos se deriven como efectos secundarios entorpecimiento o menor lucidez. En cuanto a las personas que no están en condiciones de expresarse, se podrá razonablemente presumir que desean tomar tales calmantes. Bien, hasta aquí este texto que realmente contiene líneas muy valiosas, muy importantes, que resumo en las siguientes. Primero, el dolor tiene un sentido humano, no es un mal absoluto, incluso puede ser un bien en el orden espiritual y sobrenatural. Segundo lugar, es lícito, por tanto, aceptarlo y no hacer nada para suprimirlo o suprimirlo solo en parte, en lo que tenga de insoportable, aceptando al menos un cierto sufrimiento por los motivos espirituales y sobrenaturales que mencioné antes. En tercer lugar, pero esto puede ser heroico para muchos porque, digamos, psicológicamente capaz que no están preparados para asumir un dolor, sobre todo cuando es permanente, muy agudo, muy prolongado o crónico, ¿no? Por tanto, no puede imponerse, ¿no?, el que acepten el dolor así porque sí, habiendo la posibilidad de aliviarlo. Por eso es lícito para quien desea aliviarlo o incluso suprimirlo, recurrir a la analgesia, ¿no? En cuarto lugar, esto es lícito incluso si la analgesia produce efectos secundarios negativos, como puede ser el entorpecimiento de las facultades, la pérdida de la conciencia y en algunos casos más extremos el acortamiento de la vida, ¿no? Esto último estaría justificado, todos estos efectos secundarios, por el principio de doble efecto, ¿no?, al cual recurren los documentos magisteriales cuando hablan precisamente de este tema, ¿no? Y por ejemplo, nos dice Pío XII, ya en el año 1957, hablando a una asamblea internacional de médicos y cirujanos. Algunas veces el empleo de fármacos y técnicas analgésicas producen supresión o disminución de la conciencia y del uso de las facultades superiores. Estas intervenciones son éticamente legítimas cuando directamente persiguen no la pérdida de la conciencia y de la libertad, sino la sensibilidad al dolor y son aplicadas dentro de los límites de la exclusiva necesidad clínica. Tercer punto, el consentimiento informado del paciente, ¿no? Salió también en las condiciones que puse antes. En algún momento se habló de que había que contar con el consentimiento del paciente para la actuación médica. Porque es así, para intervenir médicamente sobre un enfermo, el agente de la salud debe tener el consentimiento, que puede ser expreso o puede ser tácito, depende de las situaciones. Porque el agente no posee, el agente de salud, el médico, investigador, enfermero, no posee frente al paciente un derecho independiente, propio. En general, solo puede obrar si el paciente lo autoriza explícita o implícitamente. Sin esta autorización, se está atribuyendo un poder que es arbitrario. Además, la relación sanitaria es un contacto humano, no de objetos, sino de personas. El paciente no es un individuo anónimo sobre el cual se aplican los conocimientos médicos, sino una persona responsable a la que debe hacerse copartícipe del mejoramiento de la propia salud y del logro de la curación. Es una exigencia moral colocar al paciente en condiciones de poder elegir personalmente y no la de someterse a decisiones y elecciones que otros han tomado por él. Distingamos, sin embargo, dos casos. El primero es el paciente capaz de entender y querer. A este hay que pedirle el consentimiento informado. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué consiste? Consiste en darle al paciente la percepción exacta de su enfermedad y de las posibilidades terapéuticas, con los riesgos, las dificultades y las consecuencias que comportan, de modo tal de que él pueda elegir
lo que va a seguir si es que decide seguirlo. En segundo lugar, en cuanto al paciente incapaz de entender y querer, el agente de salud puede en situaciones extremas, puede tener, la potestad de presumir el consentimiento. O sea, supongo que si le pregunta, si pudiera responderme, querría, ¿no? Debemos suponer a favor de él, ¿no? De las intervenciones terapéuticas, no investigativas, terapéuticas que están, que serían, las que podrían llevarle una mejoría o incluso curarlo y sacarlo, entre otras cosas, de ese estado de inconsciencia que tiene en este momento. Se puede presumir este consentimiento basándose en lo que se llama el principio de la confianza terapéutica, es decir, en el hecho de que él, como paciente, sea puesto precisamente en las manos de este médico para que haga lo posible por él, o lo han puesto los parientes que lo han traído, los que están a cargo de esta persona, ¿no? Por supuesto, cuando hay familiares o personas que están a cargo de este paciente, esto se debe hacer de común acuerdo con ellos, ¿no? Se debe pedir que intervengan en la decisión que se tiene que tomar, ¿no? Y el cuarto de los temas es el de la investigación y experimentación. También salió entre los principios el tema de que puede una persona en situaciones límites, cuando no queda otra cosa para buscar la salud o incluso para salvar la vida, recurrir a ciertos tratamientos, medicamentos que están todavía en vía de investigación y experimentación, lo cual significa que se estaría experimentando sobre él, ¿no? Por eso es que es necesario conocer exactamente los parámetros de la licitud de la investigación sobre humanos, ¿no? Es un punto muy importante, porque a menudo la ciencia debe enfrentar situaciones inéditas para las que no tiene soluciones ya adquiridas. De hecho, la pandemia del COVID-19 que estamos atravesando es un ejemplo evidente. Están buscando voluntarios para experimentar algunas técnicas, a ver si se consigue algún tratamiento, alguna vacuna, algo que pueda hacerle frente a esta pandemia, ¿no? Bien, ¿qué se entiende por experimentación? Experimentación clínica es el conjunto de aquellos actos que se realizan sobre el hombre para experimentar la validez de cada nuevo acto médico, ya sea con una finalidad preventiva o de diagnóstico o curativa, o ya sea con el fin de adquirir conocimientos fisiopatológicos. Estos últimos serían fines de investigación científica. Por tanto, se pueden distinguir dos especies fundamentales: la experimentación terapéutica, que tiene como finalidad la curación, la finalidad científica, que tiene como finalidad más bien crecer en el conocimiento científico. La experimentación, en cualquiera de sus dos aspectos, tiene dos fases. Una fase que se llama preclínica y que consiste en las investigaciones de laboratorio y sobre animales, y tiene como finalidad el recoger todos los datos útiles posibles, y culmina cuando el único progreso posible se daría ya pasando a experimentar sobre el hombre mismo. En esta fase, entonces, preclínica sobre animales en laboratorio, no se ponen problemas morales específicos fuera de los comunes, o sea, sí se ponen, pero son los comunes a todas las investigaciones científicas, a saber, el empleo justificado de las personas, los fondos destinados, la importancia de los objetivos que se pretende conseguir, etc., y el hecho, digamos, de asegurar totalmente la plena seguridad, digamos, de que eso no vaya a producir efectos indeseados, como es que digamos, que alguno de eso que se está experimentando termine contagiando a otro y de ahí venga una pandemia, como es una de las tantas teorías que se dice que puede haber pasado con el virus del COVID-19, ¿sí? ¿No? La segunda fase es la propiamente clínica, es decir, cuando se pasa a verificar sobre el ser humano los resultados obtenidos en las investigaciones anteriores, ¿no? Esta tiene varios pasos también, ¿no? Estudios sobre la toxicidad sobre el organismo humano, eficacia terapéutica, etc. Entre los pontífices, quien más extensamente determinó el problema de la licitud o ilicitud de la investigación fue el Papa Pío XII, ¿no? El cual, especialmente en un discurso
en el primer Congreso Internacional de Histopatología del Sistema Nervioso, que se puede leer en ese libro que recoge gran parte del material de Pío XII y sus intervenciones científicas, Pío XII y las ciencias médicas, ¿no? Analiza allí 3 principios que se invocan para justificar la investigación, mostrando qué tienen de verdad cada uno de estos principios y cuáles son sus límites, ¿no? Son 3 principios justificativos, o sea, la justificación de la investigación sobre el hombre por el interés de la misma ciencia, en segundo lugar por el interés del paciente, en tercer lugar por el interés de la comunidad, ¿no? De la sociedad en general. Los analizo brevemente, ¿no? En primer lugar, el conocimiento científico tiene ciertamente su valor propio en el dominio de la ciencia médica. Intentar aumentarlo no hay ningún problema moral. Pero esto no significa que todo método ofrezca las garantías morales o resulte lícito por el solo hecho de que aumente o profundice nuestros conocimientos. A veces ocurre que un método no puede ser practicado sin lesionar el derecho de otro o sin violar una regla moral de valor absoluto. En este caso, aunque se intente y se persiga con razón el aumento de los conocimientos, este método no es moralmente admisible. Por lo tanto, no puede admitirse el principio que dice, con tal de que se suponga evidentemente que la intervención del médico está determinada por un interés científico y con tal de que se observen las reglas profesionales, no hay límites a los métodos de crecimiento y de profundidad de la ciencia médica. Eso es una falsedad, como lo expone el Papa Pío XII. De hecho, cuando se comenzó a experimentar la fecundación in vitro en Inglaterra, algunos de los médicos que intervinieron en las primeras fecundaciones in vitro y por lo tanto también en las primeros digamos, embriones que después se descartaban, señaló que el interés del crecimiento de la ciencia médica justificaba la destrucción incluso de embriones, o sea, de vidas humanas, ¿no? Exactamente, estaba aplicando este principio que aquí denuncia Pío XII como falso. Segundo lugar, el interés del paciente. Se dice también el interés del paciente justifica esto, ¿no? El interés del paciente en que se descubran nuevos métodos para curar su enfermedad, ¿no? El paciente, hay que decir que no es dueño absoluto de sí mismo, ni de su cuerpo, ni de su espíritu. Por lo tanto, no puede disponer libremente de sí mismo como él le plazca. El mismo motivo por el que obre no es por sí solo ni suficientemente determinante. El paciente está ligado, dice Pío XII, a la teleología inmanente fijada por la naturaleza, es decir, los fines intrínsecos de su naturaleza. Él posee el derecho del uso limitado por la finalidad natural de las facultades y de las fuerzas de su naturaleza humana. O sea, para desarrollar aquello que su naturaleza tiene como fin natural, porque es usufructuario y no su propietario. No tiene un poder ilimitado para disponer actos de destrucción o de mutilación de carácter anatómico o funcional, pero en virtud del principio de totalidad, de su derecho de utilizar los servicios del organismo como un todo, puede disponer de partes individuales para distribuirlas o mutilarlas cuando y en la medida en que sea necesario para el bien del ser mismo en su conjunto, para asegurar su existencia o para evitar, y naturalmente para reparar los daños graves y duraderos que no podrían ser de otra forma descartados ni reparados, ¿no? Todo esto es de Pío XII, ¿no? Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que el paciente no tiene derecho a comprometer su integridad física y psíquica en experiencias o investigaciones médicas cuando esas intervenciones se entrañen en sí o como consecuencia de ellas destrucciones, mutilaciones, heridas o peligros serios. Además, en la práctica de su derecho a disponer de sí mismo, de sus facultades y de sus órganos, el individuo debe observar la jerarquía de los órdenes de valores y en el interior de un mismo orden de valores la jerarquía de los bienes particulares en tanto en cuanto las reglas de la moral lo exigen. Así, por ejemplo, el hombre no puede emprender sobre sí o permitir actos médicos que sin duda suprimen pesadas taras o enfermedades físicas o psíquicas, pero suponen al mismo tiempo una abolición permanente o una disminución considerable y duradera de la libertad, es decir, de la personalidad humana en su función típica y característica, ¿no?
Hay a veces, por ejemplo, determinado tipo de intervenciones que lo cedan al hombre, a determinado tipo de persona, en alguna función que le produce alteraciones, pero por otro lado eso lo deja en un estado casi vegetativo. A eso se refiere el Papa Pío XII. Por lo tanto, entonces, puede aceptar determinado tipo de experimentación que le procure un bien, pero con límites. O sea, no asumiendo riesgos, sobre todo que comprometan los valores más altos que tiene la persona, como es, por ejemplo, el uso de su libertad, su conciencia, etc. Todo esto tendrá que estar justificado por otros principios morales, ¿no? Y finalmente se invoca como justificativo el bien común, o sea, todo el bien que esto va a traer a la sociedad misma podría justificar el que alguien se someta a esto. Es indudable que la obligación de contribuir al bien común de la sociedad por parte de todo individuo es algo importante. Pero también esto tiene sus límites, porque la subordinación del individuo a la sociedad, que es una aplicación del principio de totalidad, todo, parte, todo, es análoga en este caso. No se aplica igual que los miembros de mi cuerpo respecto de mi todo, de mi persona, porque cada uno de los miembros de nuestro cuerpo es parte de un todo y solo parte, no tiene otra razón de ser que la de ser parte, ¿no? Por eso es que puedo suprimir una mano si está gangrenada, una pierna si está gangrenada, un riñón si está funcionando mal o tiene un tumor para el bien del todo, porque ellos en sí mismos no tienen ninguna otra razón de ser que la del bien del todo. Pero un hombre respecto de la sociedad, dice el Papa, no es una parte y solamente parte de esa sociedad. Esa sería una aplicación marxista del principio de totalidad. Tiene el hombre, dice el Papa Pío XII, el hombre en su ser personal no está subordinado, en fin de cuentas, a la utilidad de la sociedad, sino por el contrario, la comunidad es para el hombre. Por lo tanto, entonces, solamente puede aceptar riesgos, investigaciones, etcétera, para el bien de la sociedad, siempre y cuando eso respete su integridad, su vida, no ponga en riesgo sobre todo los valores más importantes que tiene su persona, ¿no? Teniendo en cuenta entonces estos límites, pueden establecerse ciertas condiciones para la licitud de la experimentación clínica, es decir, sobre seres humanos. Y son, en primer lugar, la exigencia de la seriedad. La investigación y la experimentación deben tener objetivos serios. Por lo tanto, se debe excluir toda experimentación que mire solo a aplacar la curiosidad, sin perspectiva de aplicación terapéutica, ¿no? Es claro que exponer a daños o riesgos la vida o la salud por motivos inconsistentes no puede consentirse. Por otra parte, la calificación de seriedad exige que la investigación y la experimentación sobre el mismo hombre sea llevada a cabo solo por personas cualificadas y no por cualquier médico o personal sanitario. Segundo principio, la experimentación sobre el hombre debe ser precedida por la experimentación en los seres inferiores al hombre, salvo que esto resulte imposible. Esto lo afirma el mismo Pío XII en el discurso que estoy analizando. Dice así: es una ley evidente que la aplicación de nuevos métodos al hombre vivo deben estar precedidos de la investigación sobre el cadáver o el modelo de estudio o de experimentación sobre animal. A veces, no obstante, este procedimiento resulta imposible, insuficiente o prácticamente irrealizable. Entonces, la investigación médica intentará efectuarse sobre su objeto inmediato, el hombre vivo, en interés de la ciencia, en interés del paciente, en interés de la comunidad. Esto no hay que rechazarlo sin más, pero hay que detenerse en los límites trazados por los principios morales que hemos explicado. El médico, pues, no tiene más derecho que el que le da el paciente, y sobre esto ya hemos insistido. Hay que, por lo tanto, distinguir distintos casos de pacientes. En primer lugar, la experimentación sobre enfermos, cuando se trata de experimentación con finalidad terapéutica, para curarlo, con fármacos que han recibido las garantías de inocuidad en la experimentación de laboratorio, obteniendo la licencia para emplearlo sobre el hombre, ¿no? Pero todavía no ha sido convalidado definitivamente su uso sobre el hombre mismo, ¿no? El médico en este caso puede emplearlo incluso sin ulteriores consentimientos específicos, basándose en el consentimiento dado por el paciente en el momento en que éste se ha confiado
a él o al hospital en el cual está trabajando. En cambio, con finalidad de investigación debe ser precedido por muchas más investigaciones de inocuidad, licencias para emplearlo sobre el hombre y con el consentimiento informado del paciente, ¿no? Finalmente, si un fármaco o un método todavía no convalidado, o sea que no ha sido definitivamente experimentado, representa la última chance para un extremo tentativo de salvar la vida al paciente, sí podría aplicarse. Pero ¿por qué solamente eso? Como última chance. Por ejemplo, esto fue lo que hizo Pasteur al emplear la vacuna contra la rabia en un niño que ya no era recuperable y finalmente tuvo su efecto positivo en él, ¿no? Pero lo empleó como última chance, porque no tenía toda constatación, pero el niño se moría de cualquier modo. Entonces, en enfermos. Segundo, en personas incapaces de consentimiento, el caso de los discapacitados, enfermos mentales, moribundos, también niños y menores de edad, ¿no? Aquí, por la inviolabilidad de la vida y la no disponibilidad de sus vidas y cuerpos, no pueden ser objetos de investigaciones o experimentaciones que requieran el consentimiento informado, porque estos sujetos no lo pueden dar. Para ellos solo es lícita la experimentación terapéutica, o sea, como última chance para salvarles la vida. Esto también vale para embriones y fetos humanos, ¿no? Y en tercer lugar, personas voluntarias y sanas, entre las que se incluye, por ejemplo, el mismo investigador, ¿no? Si él lo aplica sobre sí mismo, sería válido por el principio de solidaridad social, o sea, para ayudar a toda la sociedad. De hecho, como ya dije, así se está haciendo en este momento para buscar una vacuna contra el COVID-19. Pero esto con precisas condiciones. Primero, con el consentimiento libre, informado y explícito del que se somete a la investigación. Segundo, cuando los riesgos no superen la barrera de la vida y de la integridad sustancial. Tercero, excluyendo las experimentaciones por simple curiosidad. Cuarto, siempre y cuando el experto se mantenga en condiciones de interrumpir la experimentación en cualquier momento, así aparece algo que de pronto ve que es realmente nocivo para el paciente. Y quinto lugar, excluyendo cualquier circunstancia degradante o inmoral y toda intención deshonesta con o sin consentimiento del sujeto sobre el que se hace la experimentación. Bien, hasta aquí entonces este tema, ¿no? Que como ven es bastante importante, tiene muchos bemoles, pero es muy actual y sobre el cual se nos pueden realmente hacer muchas preguntas a lo largo de nuestro ministerio, ¿no? Termino con unas palabras que dice Juan Pablo II cuando se organizó la primera Jornada Mundial del Enfermo, que fue el 21 de octubre de 1992. El Papa en aquella oportunidad, en un mensaje que escribió, decía lo siguiente: la enfermedad que en la experiencia diaria se percibe como una frustración de la fuerza vital natural, se convierte para los creyentes en una invitación a leer la nueva y difícil situación en la perspectiva propia de la fe. Fuera de ella, por otra parte, ¿cómo se puede descubrir en el momento de la prueba la aportación constructiva del dolor? ¿Cómo dar significado y valor a la angustia, a la inquietud, a los males físicos y psíquicos que acompañan a nuestra condición mortal? ¿Qué justificación se puede encontrar para el declive de la vejez y para la meta final de la muerte, que a pesar de los progresos científicos y tecnológicos siguen subsistiendo inexorablemente? Sí, solamente en Cristo, Verbo encarnado, Redentor del hombre y vencedor de la muerte, es posible encontrar la respuesta satisfactoria para estas preguntas fundamentales.